Sean todos bienvenidos al webinar número 12, Verano TIC, organizado por las universidades de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí. Queremos dar la bienvenida a nombre de las autoridades rectoras, la magíster Etelvina Medianero de Bonaga, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y el doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. Asimismo, al comité organizador que ya se encuentran en la mesa central, Rusia González, Eric Miranda y un servidor, William Vegaso Mu. En esta oportunidad nos convoca el tema Enseñanza de lenguajes de programación. Estamos desarrollando el pensamiento computacional a cargo del ingeniero Luis Lastra Sic, de Chile. Voy a leer a continuación la hoja de vida de nuestro ilustre ponente invitado. Efectivamente, se trata del ingeniero Luis Lamas, quien es jefe del Departamento de Innovación Tecnológica para la Docencia. También es asesor pedagógico del Departamento de Desarrollo Docente, jefe de Departamento de Laboratorios de Computación, docente titular en Ingeniería y Educación. Es magíster en Informática Educacional para la Docencia por la Universidad de Concepción de Chile. Tiene un diplomado en Integración Didáctica en Procesos de Enseñanza-Aprendizaje por la Universidad Santiago de Chile. Además, es magíster en Docencia para la Educación Superior, diplomado en Docencia para la Educación Superior por la Universidad Andrés Bello. Cuenta con una licenciatura en Educación por la Universidad Tecnológica Metropolitana. Además, es ingeniero en Computación e Informática. Nuestro ponente es ingeniero con alma de docente, ha tenido la posibilidad de liderar diversos equipos de trabajo, tanto en la Administración de Servicios TI como en el área de educación. Asimismo, la docencia le ha brindado la instancia de participar en la formación de muchos jóvenes y docentes en diversas casas de estudio. Sus hobbies divagan por la lectura, la fotografía, el cine, la composición musical y la escritura de microrrelatos. Tolerante, dinámico y listo para nuevos desafíos. Al mismo tiempo, queremos nosotros reconocer la participación en este evento del Grupo de Educadores Google Panamá, el Grupo de Educadores Google Bolivia, la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, de Richero. Queremos dar la bienvenida entonces al ingeniero Luis Lamas, quien desarrollará a continuación el tema Enseñanza de lenguajes de programación. Estamos desarrollando el pensamiento computacional. Adelante, ingeniero Luis Lamas, tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Muchas gracias en primera instancia. Agradecer sin duda al equipo de webinar de Verano TIC, Eric Miranda, William Gaso, Linda Martínez y sin duda a Rusia González. Solo una pequeña afirmación. Mi apellido es Lastra. No quería dejar pasar y mi segundo apellido es sin duda esta es una instancia bastante interesante, especialmente cuando hablamos de lo que es la enseñanza del lenguaje de programación. Un lenguaje de programación, diciéndolo de una manera sumamente simple, es el poder comunicarse con la máquina e indicarle instrucciones que vaya a seguir acorde a ciertos pasos, instrucciones secuenciales. Entonces es interesante ver cuando hablamos de lo que es la enseñanza del lenguaje de programación, primero hacer una introspección y revisar inicialmente cuando a mí me enseñaron lenguaje de programación, cuando yo comencé en este mundo, era un tema sumamente complejo, porque yo veía una sintaxis, una semántica bastante compleja en códigos que no lograba comprender, donde eventualmente los docentes que nos enseñaban este tipo de especialidad nos
intentaban dar a conocer que a través de ciertos códigos podíamos comunicarnos con estas máquinas, decirles que hicieran ciertos pasos, que siguieran ciertas líneas, pero por detrás subyace todo un tema lógico y un tema de significación, de abstracción y de muchos otros tipos de habilidades que cuesta inicialmente para uno como estudiante de este tipo de materias el poder desarrollar. Usualmente la programación a veces se toma como un objeto de dificultad dentro de que son algunas carreras de ingeniería o las carreras en sí que desarrollan este tipo de habilidad de programar, ¿cierto? Entonces, cuando uno empezaba con esto, veías al profesor escribiendo en la pizarra, en mis tiempos, estamos hablando de casi 14, 15 años atrás cuando estudiaba ingeniería, tú no lograbas comprender bien lo que se estaba haciendo, intentabas seguir o realizar lo mismo que estaba haciendo tu profesor, tu docente, pero no lograbas comprender bien por debajo. Había un tema en el cual tú te preocupabas netamente, como dije antes, de la semántica, de la sintaxis, pero no lograbas ver bien qué hay atrás de todo este concepto. Entonces, había frustración. Había gente que dejaba algunas asignaturas relacionadas, había bajo rendimiento, había deserción, y muchas veces esto sigue pasando hasta estos días. No porque no sepamos hacer docencia, no porque nuestros chicos a lo mejor no estén preparados, porque muchas veces yo he escuchado hablar de que hay gente que nace y que nace para programar, y otras que simplemente no, cosa con lo cual no estoy de acuerdo. Después fue interesante ver que dependía mucho también de la motivación. Cuando tú empiezas a programar, comienzas a ver unas cosas que si bien no logras identificar, como bien dije, eh, no te motivan. No te motivan por un tema de que es un esfuerzo bastante importante, ya vamos a ver ejemplos bastante bien prácticos, para poder ver un resultado bastante escueto. Y llegan algunos docentes que tratan de hacer esto un poco más interesante, mucho más interesante de lo que usualmente se tiende solamente el proceso de aprendizaje de algo tan abstracto como el lenguaje de programación. Y yo me acuerdo mucho de mi profesor de redes de computadores, el cual nos hizo en esos tiempos programar un chat, un port mapper, y que hacía algo que literalmente te volaba la cabeza, te abría la posibilidad de imaginarte en soluciones. No era solo el obtener un resultado específico, el lograr un número, el lograr una matriz, el lograr una diagonal principal, el lograr hacer un cálculo, era el lograr dar la solución a un problema específico. Tú eras el que tenías que imaginar esa solución y después llevarla a lo que era este lenguaje de programación. Ahora, a veces se habla de lenguaje de programación y no se tiene la oportunidad de conocer cómo se ve esto. E inicialmente cuando se trabaja este tipo de actividades, se ven cosas bastante similares a lo que vamos a ver ahora. Pueden ver aquí que hay un trozo de código. Este código está realizado en ANSI C, un lenguaje sumamente puro que si bien no es el más bajo nivel que existe, es un lenguaje que se dice que si tú aprendes a programar en C, aprendes a programar en cualquier cosa. Entonces, cuando vemos este tipo de signos, de semántica, de sintaxis, tiende a ser complejo cuando tú recién te encuentras con esto. Porque es un lenguaje nuevo, es un lenguaje distinto, no es un lenguaje natural, y te encuentras con cosas que no conoces, con cosas que son complejas de comprender, para lograr algo como lo que vamos a ver ahora. Todo este código que están viendo, que está en ANSI C, era inicialmente para poder lograr algo tan simple como, si me disculpan acá, para poder lograr ver esto que está aquí. Esa es una abstracción sumamente simple de lo que es un tablero de ajedrez. Y estamos a una velocidad sumamente lenta intentando resolver el juego de las 8 reinas. Esto implica el poder en un tablero de ajedrez
posicionar 8 reinas sin que entre ellas se ataquen. Si uno lo ve directamente, uno ve algo, claro, ve números 1, ve unos asteriscos, ve unos corchetes, y hay un nivel de abstracción bastante importante. Abstraernos nos cuesta como personas, como estudiantes, como docentes, etc., porque tenemos que lograr representar la realidad a través de estructuras de datos, a través de lo que es un lenguaje de programación para poder lograr dar resultado a un problema. Y ahí está el tema principal. Nosotros tenemos que dar respuesta y solución a un problema. Con estas cosas, inicialmente, luego de que ya las conoces, de que logras comprender cómo funciona, cuando tú empiezas a lograr cambiar un poquito tus estructuras mentales y lograr dar con alguno de estos tips del cómo se van uniendo, cómo se va creando, cuando te dejas de buscar literalmente en tus ejercicios anteriores lo que ya has hecho y empiezas a crear lo nuevo, empiezas a ver de una manera sumamente distinta este concepto. Una manera sumamente distinta. Ahora, pues me tocó ver del otro punto de vista, que era el de hacer docencia. Tuve la oportunidad de empezar a hacer docencia, inicialmente como ayudante en las asignaturas de, de programación y otras. Y, y vi el otro lado de la moneda, donde me encontré que yo tenía que ayudar al docente, pero realmente no sabía cómo. ¿Cómo yo ayudo a enseñar esto? Y después cuando ya pude hacer docencia de manera titular, me empecé a preocupar del cómo esto se lleva al aula. Yo soy ingeniero, no tenía formación en lo que es docencia. Entonces yo enseñaba como a mí me habían enseñado. Y viene un tema sumamente práctico, que es que si no tienes nociones de didáctica, no tienes noción de evaluación, ¿cómo trabajas esto? Sin duda, antes de empezar a ser docente titular, tú tienes una formación, te empiezan a enseñar, te empiezan a dar todas unas inducciones específicas, ¿cierto? O sea, que tú empiezas a comprender todo este mundo. Eh, Vienen los estudios en los cuales también te enseñan cómo trabajar la parte básica de lo que es la docencia. Para mí sigue siendo un tema sumamente interesante, gigante y extenso. Eh, pero entra ya la parte del cómo llevas la tecnología al aula, pero no solo es esa tecnología que tú llevas al aula y la utilizas, donde no hay un objetivo curricular, donde no hay un objetivo de aprendizaje, no hay un aprendizaje esperado. Aquí es donde te encuentras con el cómo tú integras la tecnología dentro de lo que es el aula. Y ahí viene la segunda parte, el cómo yo enseño esto, que es tan abstracto, que sigue patrones bien definidos, pero también que tengo que motivar. Muchas veces nos olvidamos, ya hablo en mi persona, haciendo siempre un mea culpa de los errores que cometí en el pasado y que a veces cometo obviamente en el presente, que sin motivación cuesta hacer docencia, sin motivar al estudiante. Entonces, viene aquí un tema en el cual tú empiezas a buscar qué técnica didáctica me puede servir para lograr esto, aplicando metodología activa, el poder hacer partícipe al estudiante, que el estudiante no sea un ente pasivo en el aula que solamente está copiando los códigos que uno hace en la proyección, eh, trabajar con ellos, el poder preguntarles el cómo, el cómo piensan ellos que debe seguir el ejercicio que se está realizando, el debatir entre todos, el poder llegar a decir, no, sabes que no estoy de acuerdo con eso porque yo pienso que debe ser así, así. Y donde sale el compañero y dice, no, sabes que yo pienso que debe ser de otra forma. Entonces, uno logra, con mucho tiempo, a veces, una armonía en la cual empiezas a ver que hay movimiento dentro de tu aula, un movimiento armónico, pero aún así siguen fallando muchas cosas en lo que es la enseñanza misma y el aprendizaje de un lenguaje de programación. Nuevamente vienen los fantasmas de esas palabras que me decían que hay personas que sí servían para programar y otras que definitivamente no. Y, y sigo pensando que no es así. Sigo pensando definitivamente que no es así, que depende obviamente mucho, mucho del docente. Pero también había algo más que claramente no tenía como
cómo poder materializar, cómo poder tomarlo para poder darle una forma, sacarlo de ese mundo abstracto y llevarlo a una abstracción un poco más comprensible, y poder dilucidar cómo poder mejorar un poco lo que es la parte de la enseñanza del lenguaje de programación. Entonces hubieron muchos intentos de los cuales empezamos porque trabajamos con varios colegas en el Instituto Profesional Virginio Gómez, donde yo trabajo actualmente, a buscar otras opciones. Tratar de salir obviamente, con un análisis grande de mercado, sabiendo qué era lo que teníamos que enseñar, qué era lo que necesitaba la empresa, qué era lo que necesitaba el estudiante actualmente, pero dentro de las bases teóricas, cuando empiezas, antes de pasar a la especialidad, necesitas ver el cómo lo vas a enseñar. Y como les digo, intentamos muchas cosas donde tú usualmente partías enseñando con diagramas de flujo. Empezamos a buscar cómo podemos mejorar esto. Entonces, dimos con algunas herramientas bastante simpáticas, como por ejemplo esta que se llama PCInt, en la cual la parte de la algoritmia, que es el proceso previo a la programación, donde trabaja con un lenguaje más relacionado con el lenguaje natural, tiende a pensar de que esto va a ser un poco más sencillo para el estudiante, sobre todo si logras mostrarlo o presentarlo también de una manera gráfica, donde todo el proceso que hay dentro de lo que es el código que hay acá, se puede llevar a una representación lógica a través de diagramas de flujo, donde se especifica cada una de las cosas que tiene que hacer la máquina para poder comprender bien el concepto y obviamente dar instrucciones específicas. En este caso, sin entrar en detalles con este código, se puede comprender solamente con leer, definir X, dice, como entero, haciendo alusión a un número entero, ¿cierto? Se hace un mientras, ya estamos haciendo algo, mientras y una evaluación lógica, mientras X sea menor que 100, vamos a hacer algo. Ya es un lenguaje un poco más fácil de acceder, pero la parte lógica sigue tal cual. Se comporta exactamente de la misma manera. Y aquí hay una pregunta sumamente interesante que dice, ¿qué es primero? ¿Es comprender o es utilizar? Hay un gran vacío entre ellas. Comprendo, utilizo o comprendo. Por ejemplo, muchas veces nosotros utilizamos herramientas que no comprendemos, no sabemos cómo funcionan, pero aún así las utilizamos. Y es un tema sumamente grande en muchas dinámicas, en muchas líneas temáticas de aprendizaje y enseñanza, pero acá en el lenguaje de programación eso es sumamente importante, porque cuando yo tiendo a utilizar este lenguaje sin comprenderlo, al fin y al cabo estoy escribiendo algo que realmente desconozco su funcionamiento y no voy a lograr eventualmente construir algo que salga de esa imaginación. Cuando tú hablas de un ingeniero, tú hablas de una persona que se la ingenia. Y obviamente esto no es un lenguaje de programación. A estas alturas, en la sociedad en la que estamos, no es solo para ingenieros, no es solo para científicos de la computación. Estamos hablando de que un lenguaje de programación se está utilizando de manera transversal y ya vamos a llegar a eso. Ahora, este tipo de software fue sumamente útil, se valora mucho, se sigue utilizando, es sumamente práctico, pero nuevamente faltan algunas cosillas que podríamos dilucidar para ver qué es lo que pasa acá. ¿Por qué seguimos teniendo algunos estudiantes que no logran comprender esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay algunos sí? ¿Por qué algunos no? No tengo la respuesta todavía, pero sí tengo un camino que seguir y que es el que vamos a compartir y tratar de sin duda trabajar juntos más adelante. Ahora, luego de este tipo de acercamientos con las herramientas, vinieron otras más, vinieron otras que eran de un carácter mucho más amigable, como por ejemplo esta que está acá, que esta se llama Romine, y que posiblemente conozcan, y que nuevamente tenemos un lenguaje de programación basado en lenguaje natural, es fácil de comprender. Yo repito, sí, el derecho es obstáculo,
el derecho del robot. Es un poquito más fácil de comprender y de llevarlo ya a algo concreto. Y tú empiezas a concretar las cosas, empiezas a ver dónde lo utilizas, ya tiende a ser un poco más fácil de manejarlo. Por ejemplo, en este caso, el robot está ejecutando el código que nosotros escribimos acá y se va indicando cada una de las líneas que se va a trabajar. Entonces, otra de las ventajas que tiene este software es de que tú puedes exportar código a un Arduino. Eh, Puede ser un Circle Robot, un Sparky, pueden ser tantas opciones, incluyendo las últimas versiones con Lego Mindstorms. Y te das cuenta que ya al presentarle este tipo de desafíos un poco más concretos de una pantalla negra al estudiante, va cambiando un poco la cosa. Especialmente la motivación. Primero porque ya no es solamente el haz este ejercicio para lograr un objetivo de aprendizaje, que si bien es sumamente importante, a veces que no es necesario, perdón, no es que no sea necesario, no es suficiente para poder motivar al estudiante. Aquí le presentabas un desafío. Le presentas el desafío, por solamente dar un ejemplo, de lograr encontrar la baliza que está acá. Y un desafío que puede ser mezclado con técnicas de ludificación, con técnicas de gamificación, llevar mecánicas de juego en el aula, asignar puntaje, asignar una moneda interna, cosa que hayan eh, canjes de algún tipo de reforzamiento positivo, y te vas dando cuenta que ya al cambiar la motivación, el poder comprender esto tan abstracto de acá y tan lógico de poder estructurar tu pensamiento de otra manera, va modificándose un poquito. Pero aún así, nos vamos encontrando con que siguen los mismos casos. Y eventualmente puede ser que por mucho tiempo sigamos encontrando esos mismos casos que no logran comprender, que no logran encantarse con esta especialidad específica, que no logran ver no la utilidad, sino que el cómo puedo construir con esto. Porque una cosa es que nos dejemos llevar por la máquina y la otra es que nosotros creemos con la máquina. Ahora, en la sociedad en la cual nosotros estamos, es sin duda sumamente sencillo saber que con un lenguaje de programación puedes lograr casi cualquier cosa. La domótica, ¿cierto? Internet of Things, el poder trabajar comunicación entre equipos, trabajo en red, seguridad, desarrollo de aplicaciones para celulares. O sea, es todo un mundo. Es un mundo sumamente gigante. Y como usualmente le comento a mis estudiantes que se ríen de mí, yo digo que la única manera de hacer magia en este mundo es a través de la programación. Una magia que pueda ser tangible y utilizable por las personas. Si se fijan en este caso que fue bastante lento porque el código no está optimizado, el robot encontró la baliza y termina. Entonces ya te vas encontrando nuevamente con distintos escenarios. Y acá, sin duda, hay muchos escenarios que se pueden trabajar con este tipo de software. eh, Donde claramente hay desafío. Cuando tú desafías a la mente, cuando logras que la mente se ilumine a través de un desafío, de algo que le llame la atención, que haga que esa chispa divina se prenda, ya va cambiando el tema. En todo orden de cosas, sin duda. Puede ser claramente llevado a cualquier tipo de actividad. Pero cuando lo haces con esto, es un desafío que tú puedes construir. Y nuevamente llegamos a la imaginación, llegamos a la lógica, llegamos a las instrucciones secuenciales y llegamos, obviamente, a un lenguaje de programación. Ahora, siempre se sigue la búsqueda de nuevas herramientas. El mundo completo está trabajando en herramientas que eran de índole A y terminaron siendo de índole B. Me explico. Por dar un ejemplo sumamente sencillo, Minecraft es un videojuego que ya lleva mucho tiempo en el mercado y que Microsoft vio la oportunidad de trabajar con él, de trabajar para desarrollar las habilidades de programación y otras más que vamos a conversar cuando lleguemos al tema del pensamiento computacional. Minecraft, ah, como ya dije, es un videojuego. Es un videojuego muy simple, pero que puede ser literalmente transformado
para muchos objetivos, especialmente en lo que es educación. Que Microsoft haya comprado la empresa que creadora de este juego para poder darle un toque educativo es ya sumamente importante. Independiente de la empresa, es un poder dar una herramienta nueva para desarrollar una habilidad vieja, una habilidad que siempre hemos tenido, pero que eventualmente no hemos desarrollado. En este caso específico, solamente para dar ejemplo, todo este mundo fue creado desde cero. Por ejemplo, aquí dice, a tu izquierda se encuentra la planificación de la actividad. Una actividad que está hecha en este mundo. Es una especie de micromundo donde tú generas la experiencia, donde tú le das el cómo lo vas a trabajar. Pero nuevamente tenemos que tener una unificación, si no bien, nunca claramente perfecta, pero sí armónica, por lo que es el cómo yo enseño, la educación en sí, ¿cierto? La didáctica y la tecnología. Un juego que simplemente sirva de juego para entretención en el aula no es malo, pero no te va a cumplir con un objetivo de aprendizaje, ergo estás trabajando solamente con un uso de tecnología y no la estás integrando. Y cuando no la integras, perdemos el objetivo del potencial de la tecnología en el aula. Y aquí, ¿por qué hablo de programación? Si se dan cuenta, vemos algo sumamente sencillo, vemos campos de aplicación. Construir esto es sumamente sencillo, es jugar, no requiere de ninguna habilidad especial, pero sí se torna interesante. No puedo subir la escalera, usualmente me pasa. Cuando logras encontrarte con, por ejemplo, la lista de cotejo. Esta es la lista de cotejo, ¿cierto?, con la cual podrás validar si la actividad diseñada en el informe escrito cumple con los requisitos mínimos para poner en práctica la competencia tecnológica docente seleccionada. Esta es una actividad para validar las competencias tecnológicas de los docentes. Y acá te encuentras con lo que es el informe escrito. Si yo presiono un ejemplo, se abre el browser y te entrega el instrumento completo. Aquí el ejemplo del informe. Y en el personaje anterior te entrega la lista de cotejo para que tú puedas ver cómo va a ser evaluada la actividad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con un lenguaje de programación y con el pensamiento computacional? Y antes de pasar al pensamiento computacional, vamos a dar un pequeño ejemplo. Bueno, aquí pueden ver que hay el escenario está construido, hay una historia que los alumnos eventualmente van a poder leer, van a poder compartir, hay instrucciones que están por todos lados y bien señalizadas, y te encuentras con muchos personajes también. Pero aquí viene la magia de lo que es este Code Connection específicamente que ha hecho Microsoft para poder trabajar, donde tú programas en este mundo, la cuenta de un colega, eh, donde tienes por este lado un lenguaje de programación que se puede trabajar de dos maneras. Ustedes conocen, tienen harto conocido lo que es el concepto de Scratch, ¿cierto? Scratch Junior y tantas otras herramientas que hay. Este es solo un ejemplo de motivación y de posibilidades, porque si yo no manejo un lenguaje de programación como tal, trabajo a través de bloques, donde puedo ir construyendo cada vez que presiono, selecciono una herramienta, la arrastro y voy construyendo las instrucciones que yo quiero que el personaje o el agente del personaje realice. Pero también tengo la opción de ir aprendiendo el cómo esto se codifica, no solo desde lo que es las herramientas de bloques, sino a través de código limpio. Si bien este es un lenguaje distinto, esto está hecho en una suerte de base en JavaScript, tiene mucha relación con lo que es C. Cambia un poquito la semántica y la sintaxis, pero más que todo la sintaxis, el cómo se debe decir esto. Ahora, ¿cómo se torna esto interesante para el estudiante? Cuando, por ejemplo, yo tengo algo tan simple como un comando que se llama lluvia. Y lluvia se va a repetir 10 veces y va a ser un spawn de un animal. Va a generar un animal en una posición específica en el plano cartesiano. Ahora tenemos 3 ejes. Entonces, hay una cantidad de conceptos detrás de esto sumamente enorme en solo construir esto. Donde tenemos también manejo de tiempo, cuánto nos vamos a demorar entre cada una de las iteraciones en que esto se repita, qué es lo que vamos a construir,
¿Dónde lo vamos a posicionar en el espacio de este mundo? ¿Y cómo se llama? Entonces, si yo voy acá, miro al cielo, tengo absolutamente nada aparte de esta gran esfera que ya vamos a ver acá, y yo voy a ejecutar el código que está a la izquierda y escribo lluvia, lo ejecuto y se dan cuenta, empiezan a llover literalmente animales. Se repitió 10 veces. Y es un ejemplo tan sencillo, creo que puede ser llevado y trabajado de otra manera. Me explico. Hay un comando que es súper salto y te teleporta 100 unidades de medida de este juego hacia arriba, ¿cierto? Entonces yo digo super salto y efectivamente estoy dando un super salto. Ok, se puede construir, se puede hacer absolutamente de todo en este mundo, lo que te permite ver el concepto de programación desde otro punto de vista. Y Microsoft obviamente va enfocando esto a una generación mucho más joven que los chicos que entran inicialmente a estudiar una ingeniería o un diseño gráfico, y lo que no implica que no se puede utilizar con ellos. Ahora, por ejemplo, si queremos dar un poco de dinamismo, me explico para tratar de ver cómo se motiva el estudiante con esto. Algo tan simple como escribir esfera, va a comenzar a construir. Y esta construcción está en base, lo vamos a dejar construyendo, en base a este código. Va a generar una esfera de cubos de TNT en el centro con un radio de 4 unidades. Y va a reemplazar todos los cubos que estaban entre medio. ¿Se fijan? Sigue construyendo. Y claro, tú lo estás viendo. Ya per se es simpático, es entretenido, donde tú puedes analizar, puedes ver cómo se está construyendo. Y se dan cuenta, hemos pasado en este rato desde una escritura dura, que si bien es sumamente necesaria, sumamente requerida, pero tenemos otras maneras de verlo, maneras más gráficas, maneras más llamativas inicialmente para el estudiante, que eventualmente puede ir migrando de a poco a lo que es algo mucho más complejo desde el punto de vista de la abstracción, de la semántica y de la sintaxis, de lograr construir códigos. Ahora, esto se toma de una manera muy lúdica y, como ya habíamos revisado, si se fijan, voy a hacer, como decimos nosotros, una pequeña maldad, si me acompaña la memoria. Necesito buscar otra, si se fijan ahí, fíjense, incluso están una tabla periódica se puede armar con esto. Hay una cantidad de herramientas y elementos que no solamente, obviamente, no solamente habla de este juego, es increíble, es sumamente grande el mundo de estas herramientas. Yo voy a aprender el TNT, yo aprender el TNT, todos sabemos lo que va a pasar. Se produce una modificación gigantesca a este mundo. Cambia totalmente el terreno, cambian los personajes. Se nos puso a llover. Vamos a tratar de limpiar esto, volver el clima. Ojalá se pudiera hacer esto en la vida real. Ups. Y vamos a dar un poquito más de luz al día y aclarar. Y se fijan, hay un cambio radical. Y el cambio radical de construir y destruir, buscando obviamente un bien mayor, es sumamente interesante. Entonces, podemos ir hablando mucho de este tipo de herramientas, pero lo ideal era poder dar este contexto, el ver de que independiente, que sea todo entretenido, ya sea complejo, sea a un bajo nivel, a un nivel casi de máquina, a un alto nivel, siempre hay factores que influyen, hay habilidades que falta desarrollar. No es que el alumno esté carente de este tipo de habilidades, sino que falta desarrollar eventualmente algunas habilidades que nos permitan que estos estudiantes logren encantarse y logren ver un poquito más de todo lo que hay tras bambalinas de lo que es esto de los lenguajes de programación. Y es aquí, luego de este trabajo, que vamos a ver un pequeño concepto que es un pequeño gran concepto después de todo,
que versa sobre lo que es el pensamiento computacional. Ahora, solamente para cerrar el ciclo anterior, herramientas hay muchas. Hay herramientas que te permiten con código muy, muy breve crear música. Con solamente un lenguaje de programación, sentencias lógicas, ¿cierto? Y una secuencia de instrucciones que te permitan generar algo muy conocido como esto. Eso es programado. Todo este código que está acá indica cuáles son las escalas, cuáles son las notas, cuáles son los tiempos, etc. Y esto es tan transversal que pasa de la música, puede pasar de la ingeniería, puede pasar incluso de la escritura. Este es un software que se llama Twine, que permite programar una historia interactiva, en la cual yo presiono reproducir y se me va a mostrar una historia, en la cual yo puedo ir cliqueando y dependiendo de las decisiones que voy tomando, la historia se va modificando. Y esto también tiene algunas sentencias de código que inicialmente podría costar comprender si no hay nuevamente algún desarrollo de ciertas habilidades o simplemente la persona no logre comprender bien ese concepto. Eh, entonces aquí me gustaría compartir con ustedes un par de citas de unos autores que están trabajando mucho actualmente en lo que es el desarrollo del pensamiento computacional. El pensamiento computacional inicialmente se toma de Seymour Papert en el año 70, no como concepto de pensamiento computacional, sí, pero como el desarrollo de habilidades para el trabajo de que los niños especialmente logren desarrollar habilidades para que no sean dominados por la máquina, sino que que la máquina no los domine a ellos, que ellos dominen a la máquina. Y dice, inicialmente, el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Si se fijan, hay una corriente que habla y que versa directamente con que el pensamiento computacional es solo es el desarrollo de la programación. El pensamiento computacional, por lo que vamos a ver ahora, y también por lo que pienso, es mucho más que eso. Si bien el pensamiento computacional ya ha comenzado a influir en muchas disciplinas, desde las ciencias de las humanidades, lo mejor está aún por venir. De cara al futuro podemos anticipar incluso efectos más profundos del pensamiento computacional en la ciencia, la tecnología y la sociedad. El pensamiento computacional es una actitud y conjunto de habilidades que todos pueden aprender y utilizar. Janet Wing es una gran investigadora en todo lo que es este concepto, ¿cierto? Que estudió en el MIT. Nos habla de esto, nos habla de que es una actitud, un conjunto de habilidades. Nos está diciendo específicamente que es sentarse a programar, es desarrollar, es dar, como dice aquí, solución, resolver problemas. Y que se puede trabajar, y que se trabaja, y que es totalmente válido de manera transversal. Que no es solamente para la tecnología, la ciencia, la sociedad y las humanidades. Ahora, tenemos por otro lado lo siguiente. Nos acercamos progresivamente a la idea del pensamiento computacional como conjunto de elementos o de formas específicas de pensamiento que sirven para, nuevamente, resolver problemas en diversos ámbitos, como lo son la ciencia, el trabajo personal o profesional y en la vida cotidiana. La enseñanza de los lenguajes de programación, si bien se puede poner bajo este paraguas, comienza con cosas cotidianas de la vida para ir viendo las secuencias lógicas de cada una de estas cosas, se puede llevar mucho más allá. Fíjense acá, la planificación del currículo tendrá que plantearse esta dicotomía, enseñar a programar con dificultad progresiva, si se quiere incluso de forma lúdica o con juegos, o favorecer este nuevo tipo de pensamiento. Estamos hablando de dos vertientes, o nos centramos solamente a enseñar a programar con una dificultad obviamente progresiva, menor a mayor, o favorecemos este tipo de pensamiento. Y lo último, lo importante no es el software que escriben, sino lo que piensan cuando lo escriben. Y sobre todo, la forma en que lo piensan. ¿Qué cosa más importante en este caso no es el producto literalmente, sino cómo yo construyo este producto a través de claramente procesos cognitivos que son a veces de orden mayor y que nos permiten generar muchas cosas fantásticas? Miguel Zapata Ross,
Pascual Pérez Paredes, son dos investigadores españoles que tienen unos libros fantásticos acerca de este tema, trabajan mucho este tema, son sumamente ávidos en él y han hecho unos aportes muy grandes a la comunidad. Y los últimos son los siguientes. Si la código alfabetización alude en última instancia a una nueva práctica de lectoescritura, el pensamiento computacional se refiere al proceso cognitivo subyacente de resolución de problemas que le da soporte. Estamos hablando de que hay un concepto de lo que es la código alfabetización que trabaja Marcos Román González y que habla de que esto estamos hablando de otra cosa. Hay un proceso cognitivo subyacente a esta nueva alfabetización. Estamos hablando de que muchos gobiernos están llevando esto para poder desarrollarlo con sus niños, desarrollarlo a gran escala, que ya llevan años desarrollándolo. Algunos desde el punto de vista netamente de la programación, trabajo directo con Scratch, trabajo directamente con algún lenguaje de programación, y otros no, otros trabajando desde lo que son las habilidades que se está comunicando a través de esta ponencia. Sigo, hay un enorme vacío sobre cómo medir y evaluar el pensamiento computacional, algo no menor. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo sé yo si esto está desarrollado? Si lo que estoy haciendo, la intervención que estoy trabajando, surte efecto o no. ¿Cómo medir, cierto, y evaluar el pensamiento computacional? Hecho que debe ser abordado. Y es que sin la atención suficiente sobre la medida y evaluación del pensamiento computacional, será muy difícil que éste se abra camino exitosamente en cualquier currículum. Bueno, sin duda aquí Marco González Román, Juan Carlos Pérez González y Carmen Jiménez Fernández dan en el clavo sobre lo que es la medición y evaluación de estos. Si no tenemos cómo evaluarlo, difícilmente vamos a abrirnos camino en un currículum exitoso. Ahora, Marcos Román como dato, Marcos Román González ha trabajado y publicado un instrumento para medir el pensamiento computacional sumamente acertado, especialmente para niños, pero que puede ser utilizado de manera transversal. Entonces aquí viene un concepto que actualmente hemos estado desarrollando con mi profesor, porque al principio se hablaba de que yo estoy terminando, estoy en el proceso de tesis de magíster en informática educacional para la docencia de la Universidad de Concepción, y con mi profesor guía, el profesor Eduardo Mardones, veíamos, tratamos de ver desde un punto de vista súper abstracto cómo presentar la problemática. Y hablamos de que hay un punto central, un punto de convergencia, donde está el aprendizaje de codificación de un lenguaje de programación. Y que usualmente comenzamos desde aquí. Y de aquí hacia arriba intentamos lograr el desarrollo y experiencia en lo que es la programación en sí. Pero ¿qué pasa con todo lo que está acá abajo? ¿Qué pasa con el desarrollo previo del pensamiento computacional y de esas habilidades? Entonces, la pregunta está, ¿cómo desarrollamos esto? Si desarrollamos esto, ¿aportaremos a cuando los estudiantes lleguen a este aprendizaje de codificación, se motiven más, comprendan un poco más, les cueste menos generar esos procesos cognitivos que lo ayuden a desarrollar la experiencia en programación en sí? Es una propuesta que, como les digo, hay mucha gente trabajando, mucha gente experta en el tema, pero que también queríamos presentar una propuesta propia de cómo desarrollamos esto. Ahora, es interesante ver que esto, el pensamiento computacional, esas habilidades cuáles son, que no las he nombrado. Y si bien distintos autores nombran distintas habilidades, y claramente tampoco hay una definición formal de lo que es el pensamiento computacional, hay distintas que apuntan hacia lo mismo, podemos hablar de obtener información, de cómo yo voy seleccionando esta información a través de un análisis, cómo analizo esta información, cómo yo descompongo esta información, cómo descompongo un proceso, un problema en distintos problemas menores para poder dar solución a ellos, cómo encuentro patrones. Encontrar patrones es sumamente rico para todo este proceso. ¿Cómo yo me abstraigo? ¿Cómo represento en este caso un mapa gigantesco, un terreno en algo tan sencillo como esto? ¿Cómo desarrollo un algoritmo, cierto? Y cómo creo, cómo hago una simulación, cómo yo hago un debug, cómo veo cuáles son los errores y cómo los puedo mejorar. Eh, Esta ilustración claramente muestra una visión de lo que es las habilidades del pensamiento computacional, que lo hizo una ilustradora, Camila Parra, una ilustradora gráfica muy acertada sin duda. Y aquí es donde viene este proceso del dónde está la propuesta, cómo podemos trabajar estas habilidades. Y luego de leer mucho, de pensar
mucho más sin duda desde la misma praxis de la docencia, del ser estudiante, del ser docente, es que empezamos te empiezas a dar cuenta de que los autores hablan mucho del desarrollo de estas habilidades, pero sin llegar directamente al lenguaje de programación, sino que tomo estas habilidades. Yo puedo buscar patrones en libros. Tengo libros ordenados en una revista y puedo empezar a encontrar patrones. Lo puedo trabajar con niños, lo puedo trabajar con adultos. Si quiero seleccionar información, puedo tener cartas, tarjetas y ir viendo cuáles son las que me sirven. Hay muchas maneras de desarrollar este tipo de habilidades. Y la propuesta que nosotros estamos trabajando actualmente para poder dar un esbozo se basa netamente en una propuesta que, a grosso modo, trabaja mucho lo que es la didáctica para niños para desarrollar estas habilidades, obviamente en un nivel inicial, cosa de poder favorecer el desarrollo del pensamiento computacional e hilar todo lo que he dicho de aquí hacia atrás en esta ponencia. Y ahora lo voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver. Es algo bastante eh, práctico, ya lo estamos probando actualmente con niños en colegios y ha tenido muy buen resultado, sobre todo las partes iniciales donde se da a conocer esto, y donde ustedes pueden apreciar de que hay mucho de signo, mucho de patrones, mucho del ludo, del divertirse, del conocer con un personaje específico que es bueno en este caso, que bueno sería el pingüinito que le da vida a estas actividades, donde hay obviamente definidas actividades con objetivos claros, donde están las actividades desarrolladas, esto acompañado todo con una, con una secuencia didáctica. Es una propuesta didáctica que va guiando al docente en cómo puede desarrollarse algunas actividades, algunas habilidades, casi la mayoría de que se trata del pensamiento computacional, a través de actividades sumamente entretenidas, con material que se puede imprimir y que se debe imprimir para trabajar bien con los estudiantes, como por ejemplo tarjetas que sirven para la secuencia lógica de actividades. Tarjetas llegar y se imprimen, se utilizan, el poder ver otras actividades que trabajan el tema del escritor, tema de trabajar de manera colaborativa, de compartir, del poder debatir, del decir que aquí me he equivocado o aquí podemos arreglarlo, de poder debatir. No solamente tenemos que construir una persona que sepa programar. Y ahí tenemos un estandarte bastante alto donde decimos que el desarrollo del pensamiento computacional influirá totalmente en lo que es el aprendizaje de un lenguaje de programación, pero va mucho más allá. No va solamente con el lenguaje de programación, va con el desarrollo de la persona, de entregarle herramientas para que solucione problemas en su vida, independiente de lo que él vaya a hacer en ella. Entonces, a modo bueno, en un futuro este material estará dispuesto y disponible para si alguien se anima a probarlo. Eh, a modo de corolario para ir cumpliendo también con los tiempos, si bien la enseñanza en sí es hermosa, el aprendizaje es fantástico y motiva al docente, a uno como docente lo, lo eleva, eh, se torna interesante cuando tú ves algo que es tan simple y a la vez complejo de enseñar como un lenguaje de programación y te das cuenta que hay una capa subyacente que está abajo. Y en mi caso yo no conocía hasta hace un poco tiempo atrás, que es el pensamiento computacional y que refuerza totalmente lo que es la construcción, el desarrollo, que la construcción de una persona competente en esta sociedad de la información, en este mundo digitalizado, en este mundo donde dependemos a veces de manera favorable o a veces lamentable mucho de la tecnología para hacer lo que nos corresponde hacer día a día. Nos soluciona la vida, nos entrega nuevas herramientas. Entonces, hay todo un mundo que descubrir y los invito a poder revisar, sobre todo quienes enseñamos lenguaje de programación, y quienes no, en ver también una herramienta nueva como concepto, pero que ya estaba desarrollada hace mucho tiempo, pero darse cuenta que todos estos elementos, estas habilidades, nos llevan a generar una persona competente para esta nueva sociedad.
como se hablaba para una nueva alfabetización digital, de lo que es directamente lo que es el poder desarrollar sobre estas máquinas. Sin duda no tengo una respuesta efectiva ni acertada de cómo realmente se debe llegar al punto culmine de lo que es la enseñanza del lenguaje de programación. Sí, espero haberles aportado en mostrar algunos de los caminos que hemos tomado, algunas de las cosas que hemos realizado, eh, algunos de los autores que más nos hemos apoyado, que más nos han llenado y compartido con lo que es el concepto de pensamiento computacional. Y claramente quedamos abiertos a poder conversar este tema, el poder trabajarlo, el poder seguir desarrollando sobre esto, y seguir no teniendo estos alumnos que se desmotivan porque no logran tener estas habilidades posiblemente desarrolladas con anterioridad. Posiblemente si las desarrollamos en nuestros niños, ellos será mucho más fácil para ellos el poder lograr estos objetivos que a veces nos cuesta con nuestros alumnos actualmente. Alumnos que le ponen mucho empeño, que logran salir de esa oscura que de repente se ve en ellos, pero que hay que ayudar también a las nuevas generaciones. Hay tantos cambios que se están produciendo, hay tanto que podemos aportar nosotros a la sociedad, aportar para construir obviamente una sociedad mejor, ¿cierto? Personas más justas, más competentes, más positivas para el mundo. Entonces, pienso que este es un buen punto para empezar. Si te gusta la programación, si eres docente, por favor, dale una oportunidad a este concepto. Si lo conocías, dale otra vuelta, porque nosotros pensamos que recién estamos empezando en esto. Este concepto también es nuevo, nuevo entre comillas, tiene su tiempo, pero se está empezando a desarrollar. Janet Wing comenzó en 2006, algo que Seymour Papert había comenzado en los años 70, 80. Entonces, queda mucho por decir. Hay mucho para dónde irse, para dónde ir, para dónde dirigirse, para dónde hacer los esfuerzos. Y siempre, reitero, de poder aportar a cada uno de los que, al fin y al cabo, caen nosotros tenemos la particularidad y la virtud, la posibilidad inmensa de aportar en su educación. Eso sería en cuanto a lo que puedo compartir con ustedes. Y nuevamente se agradece mucho la invitación. Les pido disculpas si me emociono hablando de esto, pero es un tema que me apasiona. Y por favor, dejo abierto aquí para que podamos continuar. Muy bien, ingeniero Luis. Vamos a pasar ahora con Rusia, quien ya va a dinamizar la ronda de preguntas que se observa en nuestro chat del canal del YouTube. Adelante, Rusia. Bueno, exhorto a los que quisieran hacer alguna otra pregunta, pues que la emitan en este momento a través del chat. Se las estaremos leyendo al ingeniero Luis Lastra y él va a responder. Vamos a responder 3 preguntas. Yo por ahora veo a Yelena Guararte muy emocionada, ¿verdad?, con el tema, y te vamos a hacer la primera pregunta de parte de ella. Dice, es fundamental que al igual que sucede con la música o con la práctica de deportes, se fomente una práctica formativa del pensamiento computacional desde las primeras etapas de desarrollo. Esa sería la pregunta. Primero, fantástica la pregunta, y mejor todavía si está emocionada con la temática. Eh, eh, bueno, sin duda, como comentaba, hay muchos ya gobiernos que están trabajando en poder integrar el desarrollo del pensamiento computacional en distintos niveles y en distintas fases en lo que es el currículo educativo. Actualmente tenemos, por ejemplo, acá en Chile, que se está desarrollando todo un programa para poder desarrollar el pensamiento computacional a través de los lenguajes de programación, eh, dándole esos tintes al lenguaje de programación, entregándole esas habilidades, y que es sumamente importante, sobre todo en los niños. Si nosotros logramos, como bien decían los autores que yo comenté, específicamente Zapata Ross, si no logramos dar con una temática que sea válida, que no sea una propuesta que el currículo o que los curriculistas encuentren válida, no vamos a lograr insertarla dentro de un plan lectivo que sea transversal. Pero sí, sin duda, personalmente opino, sí, debiera trabajarse esto niños. Y como comentaba, hay muchas personas, hay muchos productos, hay mucho material que está hecho para trabajar desde las primeras edades, específicamente desde kinder inicialmente, y trabajarlo directamente ya hasta la formación profesional y, ¿por qué no?, la formación tanto pedagógica como andragógica. Entonces, totalmente de acuerdo, sí.
Muy bien. Yelena, que es la que está pues muy entusiasmada con el tema, también tiene otro comentario. Ella dice, el pensamiento computacional son fundamentales las habilidades no memorísticas o no mecánicas. Memoria significa mecánico, aburrido, rutinario. Para programar los computadores hace falta una mente imaginativa e inteligente. ¿Qué opina? Uf, ese fue un jaque, ¿ah? Ese fue un jaque. Es que ahí voy a hablar de una manera sumamente personal y haciéndome cargo de mis palabras. Es interesante ver, por ejemplo, para ejemplificar, ver a niños trabajando sobre esto, con la pasión que lo hacen, con la energía que lo hacen, porque están trabajando en algo, primero que les motiva. No significa que lo que vean en su formación no les motive, pero es algo distinto, en primera instancia, que se presenta de una manera distinta. Y si bien todos tratamos como docentes de hacer, ¿cierto?, esa cátedra magistral, de potenciar la metodología activa, ¿cierto?, de hacerlos partícipes, eh, usualmente se llega a un punto en el que el docente tiene que ocupar este tipo de metodologías tradicionales y se llega con algo totalmente disruptivo. Pero con niños es como que ¡pum!, les explota la mente. Y ellos son imaginativos, ya tienen el porqué a flor de boca. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Cosa que eventualmente se va perdiendo con el tiempo. Vamos creciendo y usualmente, y yo creo que todos como docentes podemos dar fe de ello, cuando nosotros tenemos esas clases donde el alumno nos cuestiona lo que estamos diciendo, ¡wow! ¡Qué gran clase fue esa! Porque el alumno está cuestionando. Entonces, mente imaginativa, mente inteligente, ahí me detengo. En la parte de la inteligencia, trato de dejarlo de lado porque personalmente no me caso con ninguna definición. Pero la mente imaginativa pienso que es responsabilidad del docente cuando los lleva a tu mundo, a tus actividades. Porque si tú no le das la oportunidad al chico de que él explore, de que él vibre con la actividad, de que él tenga la opción de equivocarse, entonces volvemos a lo mecánico y no dejamos que ellos se desarrollen, que desarrollen su potencialidad. Entonces yo me quedaría con la mente imaginativa, más que la inteligencia. Porque, como te digo, no puedo definir la inteligencia en sí, pero sí me quedo con una mente imaginativa tanto del docente como del estudiante. Y la importancia del docente en esto. Fantástica Muy bien. pregunta. Tengo ¿Cuántas una preguntas tercera son de eso? pregunta con Yelena y un comentario de otra participante, a ver cómo lo resolvemos. Dice, en el pensamiento computacional, lo importante son las ideas, no los artefactos. Quedan descartados, por lo tanto, la fascinación y los espejismos por las novedades tecnológicas. Y nos comenta alguien que tiene SBV Media, dice, te sigo lo que mencionas, Yelena, sobre los espejismos. En mi opinión, los que se llevan o se dejan llevar por la fascinación son los adultos no nativos. Tus comentarios, Luis. Sí, efectivamente puede ser, ¿ah? Cuando hablamos a lo mejor de esos espejismos o de la fascinación por la tecnología, caemos en lo que yo decía anteriormente. Podemos caer en que llevamos una tecnología sin un objetivo de aprendizaje claro. Y claro, podemos llevar, no sé, te podría decir, más que realidad aumentada, realidad virtual al aula y decir que eso nos va a ayudar a potenciar el pensamiento computacional, va a fascinar un montón, pero realmente lo estamos haciendo desde el punto de vista de la didáctica y del currículo en sí. Ahora, yo he visto motivados a grandes y pequeños con este tema. He visto niños vibrar, en este caso con estas herramientas, algo tan simple como lo que estamos haciendo nosotros, con un pingüino, con unas tarjetas impresas, donde vibran en lo que están haciendo, se emocionan, comparten, tiran las tarjetas, las ordenan, las llevan para acá, las llevan para acá. Pero también lo he visto en adultos. Entonces, no sé realmente si sea algo netamente específico de ya un estado cognitivo desarrollado, una persona más grande, eh, pero sí sin duda hay veces que nos dejamos llevar por esos espejismos, como habla del artefacto en sí, y perdemos el foco literalmente de lo que es la habilidad, el desarrollo de las habilidades para poder trabajar cada una de estas actividades y, como decían los autores, de desarrollar el pensamiento computacional.
Ujú, muy bien. Bueno, como siempre saben, tenemos por costumbre responder 3 preguntas por parte del expositor en directo y próximamente si alguien más quiere añadir alguna pregunta lo puede escribir en el chat y el ingeniero Luis Lastra les responderá durante la semana. Es nuestro compromiso. Adelante, William. Muchas gracias, Rusia. De esta manera, damos finalizado el webinar número 12, Enseñanza de lenguajes de programación. Estamos desarrollando el pensamiento computacional a cargo de nuestro expositor invitado, el ingeniero Luis Lastra SIC de Chile. Palabras de despedida de nuestro invitado desde Chile, el ingeniero Luis Lastra, a quien agradecemos cordialmente. Sin duda. Muy agradecido nuevamente por la invitación. Muy agradecido a ustedes por estos webinars Verano TIC, donde sin duda las temáticas han sido sumamente interesantes, estamos siguiendo cada una de ellas. Y no me queda más que agradecer a todo el equipo, especialmente por poder permitirnos desarrollar todas estas temáticas a través de este medio y compartirlo con cada uno de ustedes. Muy agradecido. Nuestro cordial agradecimiento y sincero reconocimiento también a todos los participantes que se han conectado en nuestro canal del YouTube. A nombre de la Magíster Etelvina Medianero de Bonaga, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, del doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, queremos también agradecerles a nombre del Grupo de Educadores Google Panamá, el Grupo de Educadores Google Bolivia, la Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, Redolac. Queremos también aprovechar el momento para invitarlos a nuestro próximo webinar número 13, del próximo jueves 27 de junio. El tema, tecnologías emergentes para la mediación de la enseñanza-aprendizaje en la educación superior, a cargo del expositor Raúl Rodríguez de Colombia. La cordial invitación para unirse el próximo jueves 27 de junio, como siempre en este mismo horario. Estar atentos a nuestras redes sociales en la que difundiremos los formularios de inscripción para el siguiente webinar del próximo jueves 27 de junio. A nombre de Rusia González, Eric Miranda y quien les habla William Vegaso Muro, quedamos reconocidos y muy agradecidos por su participación en este webinar. Que tengan una feliz noche y una excelente jornada. Hasta pronto.